Una de las más grandes revelaciones que tuvo el nuevo juego de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic fue lo que yo llamo el robo del siglo, por lo que nos deja entender tanto los diseños, personajes locales, invenciones e incluso la mismísima existencia de Spring Bonnie y Fredbear parece que no fueron fruto del trabajo y esfuerzo de William y Henry, sino de una persona más. Y esto ha generado muchísimo debate dentro de la comunidad. Pero más allá de caer en el caos, en este video voy a explicarles todos los puntos importantes para que comprendan esto al 100%. Sin más nada que decir, recuerden suscribirse, activar la campanita y por supuesto dejar un like en este video y comentar. Todo esto me ayuda muchísimo y me permite seguir subiendo videos explicativos como este. Buenos días, tardes o noches. Y empecemos. Vale, para entender todo esto debemos empezar a comprender en qué punto inicia Fazbear Entertainment y en qué punto inicia Murray Custom Manor. Esto es importante ya que nos ayuda a determinar quién le copió a quién. Sabemos que MSM empezaría cerca del año de 1965 de la mano de Edwin Murray hijo, aunque tenemos entendido que la compañía iniciaría mucho tiempo atrás gracias al legado de Edwin Murray padre, quien de hecho le heredaría esta empresa a su hijo luego de su fallecimiento y quien entonces decidiría convertirla en una fábrica de animatrónicos, armatostes y todo tipo de baratijas, algunas muy importantes y revolucionarias a nivel tecnológico y otras no tanto. Con esto claro, tenemos en cuenta que Murray Custom Manor tendría que empezar aproximadamente en el año de 1960 o quizás un poco antes, mientras que para cuando ocurren los eventos de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, que es en 1979, apenas Fazbear Entertainment estaba naciendo con su primer restaurante, Fredbear's Family Diner, de la mano y dirección de William Afton y Henry Emily. Esto es vital y nos deja en claro una cosa: estas dos personas contrataron a Edwin para muchísimos proyectos internos, pero todavía no tenían tecnología robótica avanzada en sus restaurantes y dependían de aparatosos trajes Springlock para poder entretener a los niños, por lo que contrataron a Edwin en más de una ocasión para diseñar nuevos y renovadores personajes para darle un aire distinto al local. Por los pósters que vemos y las cajas de pizza que hay al inicio del juego, queda más que claro que solían ser contratistas constantes para Edwin, y que ya sea Henry o William o cualquier otro empleado dentro de Fazbear Entertainment visitaban a menudo este establecimiento para poder así crear los animatrónicos que luego veríamos en los juegos clásicos de FNAF. Es probable que debido a los diseños prototipo que vemos de Spring Bonnie y Fredbear, estos fueran diseños Springlock ya inutilizados que Fazbear mandaría a rehacer por lo rústico que se ven, así que no descarto que hubiera unos diseños alternativos y que estos fueran los que vemos en FNAF 4 dentro de los minijuegos. Mientras tanto, ellos querían renovar los trajes Springlocks en algo totalmente nuevo, ya que no querían seguir usándolos, a pesar de que incluso el mismo Edwin los había modernizado y hecho totalmente seguros. Nunca le hicieron caso a Edwin y lo dejaron botado con la idea de renovar los Springlocks que le encargaron a Fazbear, y de hecho los Springlocks que usamos dentro del juego son completamente seguros, mientras que los de Fazbear son ineficientes y peligrosos, algo que demuestra que por supuesto Edwin tenía una superioridad tecnológica y creativa incomparable. Ellos contratarían a Edwin para hacer el proyecto Fazbear, una renovación total de sus pizzerías donde se harían con dos animatrónicos nuevos que pertenecían a Edwin, Chica y Foxy. Chica de hecho era un diseño original de Fiona, la esposa de Edwin, que pertenecía a su propia línea conocida como Chica's Party World, y lo mismo con Foxy, que tenía incluso su propio show de televisión de marionetas con temática pirata. Fazbear entonces quería adaptar sus restaurantes, naciendo así los diseños que vimos en Five Nights at Freddy's 1, y que serían de hecho los primeros diseños de animatrónicos de la banda original en toda la línea cronológica, algo que en parte descanoniza a los Unwithered, pero ya hablaremos de eso en otro video. Sin embargo, aunque estos dos socios tenían una muy buena relación comercial, la realidad es que Fazbear Entertainment no tenía los fondos suficientes y no podían pagar con la propiedad de todos estos personajes y animatrónicos, y en represalia, Edwin los almacenaría en lo más profundo de su fábrica, pues no le iban a pagar, donde permanecerían ahí hasta nuestra llegada en 1979. Y por supuesto que Fazbear no se quedaría de manos cruzadas al ver que Edwin tendría una mina de oro acaparada, y en lugar de pagar sus deudas como deberían hacer, empezaron a sabotear las operaciones de Edwin, e incluso planificar un robo de sus propiedades y personajes. Pero todo esto se facilitaría gracias a las tragedias que le ocurrieron a Edwin, como el fallecimiento de su esposa Fiona, y por
por supuesto de su hijo David. Tarde o temprano también se enterarían de la existencia de The Mimic, quienes ellos aseguraban más tarde sería de su propiedad, entre muchas comillas, algo que sabemos que no es cierto ya que jamás fue diseñado para ellos, pero con todas las artimañas que creaba Fazbear y las mentiras que lograba convencer a muchos de los empleados y la fuerza laboral de Edwin, muchas de sus ideas terminarían a manos de Fazbear como parte de su plan. Esto por supuesto que le molestaría mucho a Edwin, quien en un arrebato de ira terminaría por despedir a todos sus empleados, embargando todas sus pertenencias dentro de su local para luego venderlas, y aislándose del mundo entero dentro de su mansión, pues ya lo había perdido todo, incluida su familia, su credibilidad y también sus ideas. Prácticamente William y Henry fueron los culpables directos de destruir la vida de un hombre bueno, además de que la empresa para 1975 estaba al borde del colapso y en decadencia, así que la tarea no era para nada difícil de concretar, y lo peor de todo es que Henry se prestó para esto, algo que sabemos que irónicamente le terminaría pasando factura después. El caso es que sucedería la peor tragedia de todas, que sería el fallecimiento de Edwin a manos de M2, y que finalmente Fazbear Entertainment se animaría a ya descaradamente robarle todo lo que pudieran, incluidos los planos del animatrónico endoesquelético que sabían que revolucionaría su manera de hacer negocios. Sin embargo, el plan no sería tan fácil, ya que sabían que The Mimic era una máquina desvivegente, así que muchos empleados perdieron la vida intentando meterse dentro del local y los que no terminaron con heridas graves irrecuperables. Es ahí donde en 1979 entra en papel Arnold, un empleado mal pagado de Fazbear Entertainment que es enviado en contra de su voluntad bajo extorsión a robar a The Mimic, fallando por supuesto en el proceso. Pero bueno, al final de la historia el local se incendia y casi todo rastro de él se pierde. Y como Edwin ya estaba desvivido, Fazbear, William y Henry tenían el camino libre para quedarse con absolutamente todo lo que podían querer. Era como una feria de descuentos de buhoneros, solo que esta vez era la empresa decadente de Edwin. Y ahora, con todo esto dicho, lo que todos estaban esperando, ¿qué cosas se robaron y qué cosas no? Para empezar, comencemos con los animatrónicos. Los animatrónicos que no se robaron del todo eran tanto Chica como Foxy. Ambos eran invenciones correspondientes a Fiona y Edwin, y sin embargo, ellos de alguna manera accedieron a hacerles rediseños para Fazbear Entertainment. Esto explicaría el por qué luego vemos un comercial de FNAF 4 llamado como Fredbear and Friends, ya que esta sería la manera natural de explicarle al público que ahora estos diseños les pertenecen, y tiempo más tarde se volvieron diseños emblemáticos que formarían a pasar parte de la banda animatrónica de Freddy Fazbear's Pizza. Los que sí fueron robos descarados fueron tanto la mascota elefante, el cual transformaron en Orville Elephant, Roxy, la cual transformaron en Roxanne Wolf, y esto también incluye a los demás piratas de la banda como Kid, Bowson, Renard y finalmente el Capitán Pirata. Jugban Monty lo transformaron en Montgomery Gator, Jugban Hippo y la hipopótamo tarotista la transformaron en Mr. Hippo, Lazo Pig fue transformado en Pig Patch y Jugban Frogs también fueron transformados en Happy Frog, así cerrando y concluyendo el círculo de los Mediocre Melodies. Big Top fue transformado tiempo después en Music Man y DJ Music Man. Candy Cadet no sufrió cambios y se lo chorearon tal y como se ve. Añadido a esto se hicieron con la propiedad de Mr. Helpful, una creación original de Edwin y Fiona, transformándolo eventualmente en Helpy. De la banda de personajes de Chicas Party Wars se quedaron con Mr. Cupcake, y de último y no menos importante también se quedaron con Sleepy Moon, a quien transformaron eventualmente en Sun y Moon, que de hecho tienen bastante presencia dentro del juego. Sobre aparatos tecnológicos con los que se hicieron tenemos por ejemplo al Data Driver, que no es nada más que una versión primeriza de la llave que usamos en FNAF Security Breach, y por supuesto con la tecnología Springlock, que es probable que haya sido creada por Edwin y no por Henry como se pensaba. Sí, se quedaron con los Springlocks. Ahora es probable que también se hayan hecho con algunos otros personajes como la enfermera Dolly, pues esta misma presenta unas determinadas características que le asemejan muchísimo a los Funtime Animatronics, y nadie descarta que hayan sido robados por William, pero quién sabe. Espero que esto aclare muchísimo de las dudas que muchos tenían, ya que hace poco subió este meme y la mayoría tenían preguntas, y bueno, este video es básicamente para responder eso. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.